Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Muy buenos días, hermanas y hermanos, amigas y amigos. Que las ricas bendiciones de Dios puedan colmar los corazones. Estamos dando inicio al programa estudio, análisis y comentario de la lección de escuela sabática de cada día, de cada semana. Hoy, sábado 8 de julio del año 2023, les habla su amigo y servidor Javier Segura. La lección número 2 que hemos tenido toda esta semana, que termina hoy, se titula El gran plan cristocéntrico de Dios. Para memorizar: alabado sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Efesios 1:3. Oramos para dar inicio al estudio. Padre nuestro, alabado, bendecido y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias, oh Dios, porque tu santa palabra es la fuente infinita de conocimiento. Queremos entender tu pensamiento, sus intenciones y actitudes hacia nosotros. Queremos, Señor, valorarte y apreciarte para rendirte nuestras vidas y tener la experiencia de la salvación. Queremos prepararnos para cuando tú vengas en gloria, estrechar nuestros lazos y que no se romperán jamás. Queremos, Señor, estar listo y preparado para los acontecimientos del fin y tu segunda venida. Ayúdanos que el estudio del libro de Efesios pueda hacernos de la utilidad por la cual tú permitiste que llegase a nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. La lección número 2 se ha enfocado en esta semana en varias secciones del capítulo 1 del libro de Efesios, y ha hecho énfasis en lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 3 y el 20, y el capítulo 2 versículo 6, y el capítulo 3 versículo 10, el capítulo 6 versículo 12, en relación a los lugares celestiales que expresa Pablo en el capítulo 3 de Efesios versículo 15, en el capítulo 4 versículo 10 y en el versículo 9 del capítulo 6. En los lugares celestiales habíamos afirmado que son los lugares donde Dios habita. Es el tercer cielo, es la presencia de Dios allí donde Él está. Que el apóstol Pablo nos indica que nuestras vidas han de desembocar en ese gran lugar, en ese gran encuentro con Cristo para morar con Él para siempre. Aunque sí es cierto que nuestro lugar de morada eterna será la tierra nueva, los lugares celestiales es el lugar donde Dios mora. En Efesios también vimos en el capítulo 1, versículo 7, como el apóstol, versículo 8, como el apóstol Pablo habla de la redención que tenemos en la sangre de Cristo, el perdón de los pecados. Habíamos dicho que la palabra redención es una palabra del ámbito comercial. Es una palabra del ámbito comercial, es decir, se usaba cuando yo iba al mercado y compraba. Yo no decía comprar. En el mundo griego se decía redención. Yo vengo a redimir, es decir, vengo a comprar. Y Pablo utiliza la palabra comprar, que es una palabra del comercio, del mundo de la compra y venta, y la utiliza para
demostrar, explicar lo que logró Cristo en la cruz del Calvario para nosotros. Es decir, que al decir Pablo que somos redimidos, es decir, hemos sido comprados, hemos sido adquiridos a un precio infinito, la sangre preciosa de Cristo. Y habíamos dicho que la sangre de Cristo no solamente nos salva del pecado que hemos cometido en el pasado, sino que su sangre nos habilita para vivir vidas santas y libres de defecto, de mancha, como el mismo Efesios capítulo 1, versículos 3 en adelante, nos dice que hemos sido hechos herederos para vivir una vida santa y sin defecto delante de Él. Es posible, si cumpliéramos las condiciones que Dios requiere, podríamos conformar nuestras vidas y desalentar, erradicar todo defecto y hábito pecaminoso de nuestras vidas y acostumbrarnos a vivir vidas mansas y humildes, rectas y justas, como la de Cristo en nuestra vida terrenal. Otro elemento que la lección resalta es el plan de Dios que se consumó llegado el tiempo. El plan de Dios está cronometrado. Dios tiene un cronograma. Sus planes no experimentan adelanto ni retraso. Todo lo que Dios hace es en su momento justo. Él vio en su inmensa sabiduría que Jesús debía venir a esta tierra en el tiempo y en el lugar como lo hizo, justamente. Solo la eternidad podrá explicarnos a las claras por qué el Señor aprovechó la época del Imperio Romano, por qué aprovechó el Israel de aquel momento, por qué no lo hizo siglos antes o siglos después, sino justamente reinando el emperador que había, estando las condiciones religiosas no solo de Israel, sino del mundo. Las condiciones de expectativas en las que estaban las naciones que rodeaban a Israel, tanto griegas como romanas, para que Jesús y los apóstoles pudieran hacer la obra que hicieron. Y la obra de Cristo como nuestro Redentor desemboca en el gran plan de la redención, que Jesús viniese a vivir, a morir, a resucitar e interceder por nosotros en la diestra de Dios cuando ascendió por nosotros. Ese es el plan divino. Todo el plan de Dios es rescatar al hombre y devolverlo a la condición original con el cual Él lo creó. Si el pecado marchitó nuestra naturaleza humana y nos privó de Dios y de la vida que es suya, Dios restaura esa obra mediante Cristo. Todo el capítulo 1 de Efesios, Pablo habla la frase famosa en Cristo o por Cristo, por medio de Cristo, en Cristo. Reitera muchas veces todas las cosas que obtenemos desde el versículo 3 en adelante. Es la herencia. Una vida santa y sin mancha. Ser hecho hijos de Dios. Tener el Espíritu Santo. Experimentar el perdón de los pecados. Toda esa obra bendita. A poder a glorificarle también por su magnífica gracia. Todas esas cosas que logramos es en Cristo, con el propósito de prepararnos para morar en los lugares celestiales. Es maravillosa la obra que Dios ha logrado por nosotros en Cristo y tiene su momento específico, su momento estelar. La obra de Cristo fue en el momento justo en el cual se dio, era el mejor. Dios en su inmensa sabiduría, que el tiempo correcto era en el cual Jesús vivió y desarrolló su ministerio.
y nos sentimos gozosos porque sabemos que tenemos un Dios sabio e infinitamente poderoso, infinitamente sabio e infinitamente poderoso. Él sabe el fin desde el principio y él sabía que lo que hizo era como debía hacerlo. Y así la redención está a nuestro alcance, la salvación que es en Cristo, en Cristo está a nuestro alcance. Por eso el apóstol Pablo habla en este capítulo de haber sido predeterminados. La predestinación, tal y como Pablo la habla, es Dios ha predestinado nuestra salvación. No es que ha destinado a gente para que se salven. O sea, hay quienes piensan que lo que Pablo dice aquí de la predestinación es en cuanto al ser humano, que el hombre está determinado para vida eterna o para muerte eterna. Más en Efesios, Pablo está refiriéndose, hace énfasis en la salvación que Dios no ha provisto en Cristo. Lo que él ha predeterminado es que Cristo ofreciese salvación y vida eterna a todo el mundo, como habíamos destacado durante la semana. Otro elemento que la lección hace énfasis es en el hecho de ser herederos para su gloria. Toda la obra de Cristo, de capacitarnos como hijos suyos y como hijos herederos, eso es gracias a la obra redentora de Cristo. Es la gracia de Cristo que somos transformados, vivificados para reflejar su carácter. La religión de Cristo consiste en transformar nuestros caracteres egoístas y orgullosos en gente generosa y humilde, en vez de ser vanidosos y prepotentes, ser entonces sumisos y mansos. Los que son deshonestos lo vuelve honestos y prudentes y discretos a los chismosos y pendencieros. Todo esto redunda para su gloria. Que los hijos reflejen la imagen del Padre, que sean como el Padre. Eso es fuente, causa infinita de gloria, porque se evidencia que el Evangelio de Cristo tiene poder. Cuando el corazón se humilla y los ojos se empapan de lágrimas al reconocer los pecados, al depender continuamente de Cristo, es una evidencia de que la gracia de Cristo ha sido aceptada en el corazón y que el poder de Cristo obra lo que realmente dice que hace. Y es una evidencia al mundo y al universo. Por eso las consecuencias son para glorificar a Dios, porque todo el universo ve en cada alma distorsionada, retorcida por el pecado, cómo es enderezada, limpiada y regenerada, elevado y ennoblecido. Es una evidencia, cada alma transformada es una evidencia, y eso redunda, evidencia del poder del Evangelio, y es una evidencia que redunda para la gloria de Dios. Otro elemento que vimos en la lección es el sello del Espíritu Santo en la obra de la salvación. Toda esta obra que hemos mencionado, la fe, el arrepentimiento, el perdón, la conversión, la santificación, una vida de obediencia y de pureza a Dios, es gracias al Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo engloba toda esa obra como el sello. Fuimos sellados por el Espíritu Santo cuando creímos en el Evangelio, desde que lo escuchamos. De modo que la evidencia, el agente divino que hace que la obra de Dios hecha en Cristo, en la cruz del Calvario, que está fuera de nosotros, llega a formar parte nuestra cuando la obra del Espíritu Santo se realiza. Por eso Pablo dice que hemos sido sellados para la salvación, y esas son las arras, es decir, la garantía de la herencia gloriosa que tendremos cuando Cristo venga en gloria.
Que el Espíritu Santo nos conduzca al arrepentimiento, que nos convierta y nos dé el poder para dar fruto del Espíritu Santo. Es la evidencia más poderosa, es la garantía, las arras de que estamos siendo preparados para la gloria y la inmortalidad. No es la profesión teórica de la religión, no es la recitación externa de la religión lo que evidencia, sino los ojos humedecidos por la gratitud al ver a Cristo clavado en la cruz por el infeliz pecador que soy. Es arrepentirnos y humillarnos de todo corazón y hasta con lágrimas. Ser renovados y vencer cada defecto de carácter y toda tentación que lleva al pecado. Son las arras, las evidencias de que el Espíritu Santo está sellando, está transformando nuestras vidas y fijando su vida, la vida de Cristo en nosotros, de modo tal que nosotros nos parezcamos a aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. La lección número 2, el gran plan cristocéntrico de Dios. Para memorizar: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Efesios 1:3. Hasta aquí hemos llegado en la lección número 2. En esta versión de estudio general de la lección hemos resaltado las ideas principales que hemos estudiado en esta lección que termina hoy, 8 de julio del año 2023. Les habla su amigo y hermano Javier Segura, quien les invita a orar. Padre nuestro, alabado, bendecido y glorificado sea tu nombre, Señor. Gloria, gloria, gloria a tu amor y poder. Gloria a tu misericordia y bondad. Gracias, oh Dios, por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por el sello del Espíritu en nuestros corazones. Gracias porque por Cristo, mediante tu Espíritu, tú haces que nuestras vidas se transformen en vida que te glorifiquen y que sirvan para la gloria de tu nombre delante del universo entero. Gracias, Señor. Quedamos en tus manos. Sigue obrando en nuestras vidas. Por los méritos de Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy, 8 de julio del año 2023, hemos llevado a cabo el estudio, análisis y comentario de la lección de escuela sabática de cada día, de cada semana. Nos despedimos deseándoles las más ricas bendiciones de Dios. Hasta luego.